Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Call of War. Estamos aquí en esta partida de desafíos de alianzas entre Antilia y potencias mundiales. Y estoy acompañado con Ergian. Hola Ergian. Hola a todos. Bien, pues vamos a contar pues de la partida. Bueno, antes de comentar la partida, obviamente no se olviden de ir abajo. Abajo en la descripción estarán nuestros canales y las comunidades de Call of War. Así que pasen por abajo de la descripción, entren a las comunidades y a nuestros canales que están abajo en la descripción. Vale. Entonces vamos a comentar pues la partida en sí. Como ven en pantalla ya ha terminado la partida de desafío. Pues vamos al diario. Creo que estamos en el día 7, ¿no? Sí, día 7. Día 7. Vale. Pongo aquí los Duró creo puntos. que 3 días, ¿no? Porque la guerra empezó el día 4 y Sí, terminó el día exactamente. 7. Día Vale. 4, día Entonces 5, día 6. 3 días ha día durado. 7. Pues para 3 días. Perfecto. Pues Ujú. eso lo que ha pasado en contexto de la guerra, ¿no? Pues tuvimos 3 días de paz, ¿no? Sí, sí, tuvimos tres días Sí, de paz y en esos 3 días pues estuvimos planificando pues todas las estrategias y demás para la guerra, que fue el día 4 la guerra y pues se terminó recientemente pues el día 7. Pues vemos en pantalla pues que hemos recibido el pago del oro y que ujú, hemos ganado como coalición y demás. exacto. Em, Exacto. Pues esos son los puntos que tenemos y que hemos ganado. Pues vamos a contar un poco, pues vamos a darle un poco la conclusión, ¿no? Sí, De partida de desafío que tuvimos. exactamente. ¿Por dónde empezamos? Hay tanto que comentar que no sé ni por dónde empezar. Mm, Por Bueno, las... pues Sí. comentamos, qué quiere comentar? A ver, La estrategia principal, por ejemplo, que hicimos en esos 3 días de paz. ¿Cuál era nuestra ¿vale? estrategia? Sí, sí, me parece bien. Pues sí, sí. En principio, pues obviamente, pues en nuestro equipo, pues somos 10, ¿no? Ujú, Y nos dividíamos en bloques, ¿verdad? ujú. Sí, Porque sí, obviamente los países que estaban en bloque, por ejemplo, que tenían, pues tú que eras España, tenías exacto. pues tenía limítrofe a Francia y Argelia, ¿no? Exacto. Que sí o sí tenían que ustedes en privado más o menos, pues entre comillas, porque tenían que coordinar ustedes tres un plan para, no sé, para atacar al enemigo el día 4. Así Sí, como ustedes lo planificaron, pues nosotros por mi parte, en mi bloque, que yo soy Yugoslavia, con Libia y con Egipto, y bueno, o también no te olvides que Ucrania también, aunque no sí. forme parte del bloque, pero Ucrania también formaba parte del bloque, que somos los cuatro, hablamos en privado y en conjunto, planificamos pues un plan de ataque, ¿no? Y defensa Exacto. del país de nuestro. Y así Claro. como Alemania también, Alemania, Rusia comunista y Finlandia también Ujú. se coordinaron entre sí para hablar, para hacer un plan de ataque en conjunto. Exacto. Sí, porque claro, al ser 10 jugadores era muy complejo el estar los 10 coordinados para las batallas, porque luego la estrategia grupal sí que la Ujú. hablamos entre los 10, eso también hay que decirlo, Exacto. que teníamos como una Sí, especie de siempre, guión, exacto. sí, porque más que nada pues estábamos los 10 obviamente en el chat hablando, pero siempre Ujú. pues enfocándonos a nuestros compañeros que teníamos de vecinos diciendo, bueno, manda tropas, no sé, hacer esto, hacer aquello, ¿qué te parece? O sea, siempre pues hablando pues en contextos generales, pues pidiendo consejos y demás para a qué hacer, cuál será nuestro siguiente movimiento y así, planificando más que nada pues la estrategia en equipo. Claro, es que hay que pensar que en este tipo de batallas es fundamental hacer mayoría de tropas, porque como jugamos todos con las tropas básicas, nada, las de que salen en los 4 primeros días, la Ujú. superioridad numérica es lo que te da el ganar, como pasó por ejemplo aquí en la batalla que tuvimos contra Reino Unido. Francia y yo tuvimos una batalla tremenda aquí, más que nada porque, claro, Reino Unido quería desembarcar, lo normal en estos casos, ya lo habíamos previsto de antes, porque era la única forma que iba a tener para llegar hasta nuestras costas. De hecho, una de las cosas que hicimos fue conquistar todas las inteligencias artificiales de este lado para que no pudieran entrar. Eso sí que se coordinaron muy bien, ¿verdad? Alemania y Francia. Porque, Exacto, porque más que nada porque se veía desde lejos, se veía que Reino Unido ya estaba mandando tropas para conquistar los Países Bajos claro, directamente. lo hizo muy bien porque realmente es lo que tenía que hacer y lo intentó, ¿eh? Lo intentó. Lo que pasa que logramos, por suerte, conquistarlo nosotros primero, o sea, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Pues que claro, él intentó desembarcar, pero teníamos cazas que uno solo no podíamos.
Pero juntamos los de Francia y los míos y claro, ya con superioridad numérica pues pudimos evitar que desembarcara. Y como eso pues pasaron varias cosas así, ¿verdad? Sí, porque no se olviden chicos que teníamos 3 días de paz. Y en Ujú. esos 3 días de paz obviamente que se podía conquistar la IA. ¿Qué quiere decir eso? Que teníamos la CIA que vos dijiste recién entre Francia y Alemania, Sí, que Reino Unido prácticamente podía ir, invadir a esas inteligencias artificiales, tomar esos territorios y ¿qué te puedo decir? En 2 días no podíamos atacarlo porque él tenía esos territorios porque teníamos pues la paz entre medio claro, obviamente, y ellos pueden haber aprovechado ese punto estratégico para mandar tropas y ya exacto. preparar para el día 4 pues un ataque justo por esa zona. Claro, y de hecho teníamos miedo de que nos entraran también por Dinamarca, por esta parte de aquí. Porque claro, si Exacto. desembarcan aquí Reino Unido y Suecia, luego no podemos hacer nada para echarlos. Ya estaban en continente. Entonces, ahí es lo que, bueno, lo que más nos importaba esos primeros días. Y luego la situación de Canadá tuvo mucha suerte porque en Estados Unidos solo estaba él. O sea, en lo que es América, realmente solo Exacto, estaba pues él. las dos únicas inteligencias artificial eran pues esos dos países que están ahí al sur. Ajá, claro, Estaba solo Canadá. Mm. eso nosotros para contrarrestarlo lo más que pudimos hacer es ponerle espías. Le tuvimos que poner espías casi todos los días porque no sabíamos dónde iba a llevar sus tropas. Exacto. En principio, pues creo que el primer día, pues interceptamos pues sus comunicaciones y las Ujú. tropas, ¿no? Que hacia dónde iba, ¿no? Sí, que en principio venían para aquí, las tenía O para sea, aquí. en principio pensamos que nosotros, Ujú. que nos estaban engañando, porque Sí, nosotros ya tenemos pues experiencia de juego que obviamente uno cuando revela las tropas, pues uno se tiene que estar preparado, ¿no? Por ejemplo, yo, por ejemplo, no sé ustedes, pero antes de que pase el día, obviamente hacer maniobras pues de despiste, ¿no? Es decir, sí, bueno, antes, y decir, bueno, me voy para un lado, pero en realidad iba a ir por el otro. ujú, Entonces, cuando el enemigo vea mi información de tropas, notará que mi ejército va para un lado. Pero en realidad, cuando cambie el día, pues ya voy a reajustar de nuevo mis tropas para mandarlas correctamente a esa exacto, zona. exacto. Entonces, nosotros pensamos eso, ¿no? ¿Verdad? Claro, porque venían hacia aquí y no sabíamos muy bien si luego al llegar por aquí, porque él parecía que iba hacia abajo, pero claro, al llegar por aquí no sabíamos si iba a ir hacia Francia, si iba a ir a España o iba a bajar a Marruecos. De hecho, el segundo día no pudimos ver los ejércitos y lo perdimos totalmente y no sabíamos dónde estaba. Apareció el tercer día por aquí, ¿verdad? En Marruecos. Exacto, justo apareció casi tocando costas con Marruecos, prácticamente. Claro, Estábamos muy apurados eh, con los submarinos ahí, nuestros aliados estaban muy, o sea, apenas lo vieron las tropas, prácticamente nos mandaron marcha forzada para claro, interceptar esas tropas porque porque los teníamos por era aquí. vital. Claro. Los teníamos por aquí, Sí, por sí, sí. esta zona, Es pensando que, que iba a entrar por ahí, es sí. que nosotros no pensábamos que iba a ser ese movimiento. Lo lógico era que, obviamente, que fuera a Reino Unido o a Suecia, ¿no? Sí, sí, yo es lo que me O sea, temía, que iba a entrar Reino por Unido porque Noruega. más que nada porque la tiene más cerca, claro. Sí, O sea, sí, sí, porque sí. nosotros pensamos que era un suicidio, pues mandar tropas a África, ¿no? Contra Marruecos, porque obviamente íbamos a tener submarino por esa zona. Claro, exacto. Lo que pasa es que luego nos despistó y los teníamos más arriba. Entonces, aún así pudo Mm, desembarcar algunas tropas. Porque he de exacto. decir que Marruecos hizo una defensa impresionante. Realmente impresionante. Ya lo contemplamos, que una posibilidad era que pudiera entrar por aquí al principio. Luego ya nos despistó y no lo sabíamos. Pero claro, mi estrategia era hacer aviación para poder llegar a todas partes. ¿Qué ocurrió? Que claro, Marruecos defendió tan bien que no me dio tiempo a llegar hasta Rabat, a este aeropuerto, para poder parar los desembarcos. Entonces, yo con los aviones poco podía hacer aquí. Casi toda la carga del ataque fue de Argelia, porque yo con aviones apenas pude entrar por esta zona. ¿Y por vuestra Sí, zona? Sí, en principio obviamente Marruecos estaba solo en claro, África. exacto. En principio pues lo único que hizo pues fue defenderse pues ferozmente. Obviamente se hizo fortaleza nivel 3 nivel 4 por ahí y la verdad que estuvo muy difícil la lucha ahí que la verdad que lo hizo muy bien en los dos bandos, en Argelia, por Sí, parte de Argelia, buf, sí. también por parte tuya y por parte de Marruecos que la verdad fue impresionante todo lo que aguantó. La defensa fue tremenda. Y O sea, lo luego, hizo muy bien. Sí, sí. lo único que sí que es verdad que en el último momento Argelia decidió pasar por aquí
tropas y exacto, entrar por Meknes. Eso fue lo que decidió la batalla realmente, porque lo tenía exacto. menos defendido y pudo hacer aquí un hueco. Si no, es que no entramos. Yo creo que todavía Es que estaríamos ahí. era que todo lo pensamos y era su único punto débil. Sí, Era. sí, totalmente. Y yo no podía entrar con los aviones que tenían antiaéreos. O sea, tremendo, ¿eh? Fue Es muy que buena su prácticamente defensa. no se podía hacer nada porque él tenía, pues en todas las provincias del frente contra Argelia, tenía fortificación en nivel 3 es que no podía atacarlo con la artillería No que había. teníamos en ese entonces, Mm, no que había forma de atacarlo con artillería porque apenas le hacía daño a las unidades. exactamente. Claro. O sea, muy bueno. De hecho, todavía le quedan aquí unidades. No hemos podido... aquí, en esta ciudad, no, no Está bien que podíamos acercarnos. por tal 2004 y todavía se quedan Tuvimos ahí. que dejarlo ahí. Tuvimos que dejarlo ahí diciendo, bueno, ya, pasamos por otra parte. ¿A quién más, qué más comentamos? Es que hay tanto que comentar que no sé ni por dónde. Sí, pues ya vamos a comentar todo porque es el final, así que tampoco no Vale. pasa nada. ¿Comentamos Italia? Em, Dale, ¿por qué no? Porque Venga. en teoría pues estuvieron en guerra con Italia ustedes. Buf, fue tremendo, tremendo, qué pedazo de batalla contra Italia. La verdad es que estuvimos todos los días, los 3 días de guerra, Francia y yo aquí para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. No había forma de entrarle a Italia. Y claro, nosotros teníamos que entretenerle porque él tenía aquí tropas en Venecia que iba por tu territorio y tú tenías 2 frentes o 3, no Uf, sé cuántos sí. tenías. Yo en principio, pues, por mi zona, digamos que, pues, obviamente Libia, antes de que empezara la guerra, pues, desembarcó por Grecia. Sí, Porque el plan era que, como estaba libre, por ejemplo, Libia, pues, al tener como aliados a Egipto y a Argelia, pues el plan era que me ayudara por mi zona para contrarrestar a Marruecos y a Rumania. sí. Por mi zona, ¿vale? Entonces ese era el plan. Pues en principio funcionó porque, a ver, ¿qué te puedo decir? Em, Era un poco complicada la cosa porque entre que no sabíamos dónde estaban las tropas de Turquía, qué hacía Bueno, Rumania, esa es otra. Sí, em, sí. sí, Sí, sí. o sea, comentamos un poco eso que nos pareció raro, o sea, la jugada de Rumania, o sea, muy rara, o sea, para un jugador de ese nivel, digamos que me sorprendió porque tenían un plan pensado, pues creo que era que Turquía mandara tropas al país de Rumania Ujú. para yo cuando yo atacara a Rumania, Turquía ya tenía tropa de apoyo contra Rumania, entonces le iba a venir tropa de apoyo contra Rumania, no sé si me explico bien. ¿Me Sí, explico? a ver, lo que vamos a hacer ahí un parón. A ver, el problema fue Ujú. también lo que estás diciendo, que claro, nosotros pensábamos que Turquía iba a apoyar a Ucrania, o sea, a Ucrania, perdón. Ay, madre mía, a Rumanía, Rumania. ¿verdad? A Gran Rumanía. Lo que pasa es que no vimos tropas suyas por ningún lado, ¿verdad? Ese fue el problema. Exacto. O sea, tu frontera con Rumanía estaba sin tropas, no tenía tropas el enemigo. O sea, la idea, la teoría que teníamos era que sí o sí Turquía tendría que ayudar a Rumania contra Ajá, mí para exacto. poder ganar, porque en teoría íbamos a tener una lucha de uno versus uno. Y la teoría era que sí o sí tendría que mandar tropas contra Rumania, o sea, entre Rumania y Turquía, atacarme entre los dos para poder ganarme. Claro. Porque prácticamente pues estaba Libia en Grecia. Y lo lógico sería eso, que sí o sí mandara tropas. Exacto. Y ahí fue donde cometí el primer error de la partida. Yo, claro, necesitábamos saber los ejércitos de Turquía y tenía poco dinero para espías. Entonces, claro, Ujú. dividimos los espías entre Turquía y Canadá y fue cuando no Reino Unido, vimos ¿no? absolutamente nada ese día. Fue el segundo día, ¿verdad? De paz. El segundo día. Sí, Perdimos exacto. las tropas en el mar de Canadá y no vimos nada de Turquía. Fue un mazazo tremendo porque teníamos 2 ejércitos sin localizar. Fue ahí un momento, luego ya tuvimos que reestructurar a todos los espías otra vez. Fue horrible ese momento de incertidumbre, decir, Dios mío, que no vemos dónde va a parar Canadá y no sabemos dónde están los ejércitos de Exacto. Turquía. O sea, fue tremendo. Sí, porque luego nos sorprendió porque justo por un submarino Ah, sí. de Ucrania que pasaba por esa zona, por Estambul, por la zona de Estambul, digamos que localizó, pues mágicamente, pues digamos que vimos por primera vez, creo que no sé si fue antes de empezar la guerra, ¿no? Sí, sí, Antes, fue antes de antes. empezar la guerra, pues Sí.
Sí, vimos que un convoy de Turquía de unas 15 unidades Sí. pasando por el mar, Claro, que ahí que fue nos sorprendió. cuando las vimos, porque nosotros teníamos la teoría de que estarían por Constanta o por ahí, ¿verdad? Porque no las Exacto, veíamos, sí, sí, sí. pero no llegábamos y no sabíamos dónde las tenía. Y de repente, claro, al segundo día vemos un montón de tropas pasar por aquí, no podíamos atacarles, evidentemente. Y fue ahí cuando ya nos Obvio. tranquilizamos un poco, diciendo que las Ujú. tenemos, al menos Sí, sí. vistas. Sí, sí, Vistas. porque en teoría una vez hecho eso, pues obviamente que el equipo contrario pues cometió muchos errores y dudó bastante, porque entonces al dudar bastante, pues porque en teoría tenía pues un plan y una organización para seguir a pie la letra para atacarnos en conjunto, obviamente, ¿no? Claro, de hecho era muy bueno el plan. No sé qué hubiéramos hecho si estábamos ahí todos pensando a ver dónde estaban las tropas porque era preocupante, no teníamos defensa en ese frente Exacto. realmente. Entonces, claro, cuando vimos que se retiraban hacia este lado, fue un poco la sorpresa y el alivio, porque nos hubieran machacado Sí, con eso, de verdad. obvio, obvio. Fue tremendo Em, primero, sí. exacto. Pues creo que fue su error, el Sí, de dudar mucho. Pues sí, cuando hicieron eso, pues digamos que ya sabíamos que Rumania ajá, estaba sí o sí solo. Rumania sí, quedaba solo, prácticamente. ujú, Entre Libia y yo, pues eliminamos, pues creo que sin ningún problema, pues, o sea, el primer jugador en ser eliminado fue Rumania, obviamente, porque estábamos los dos contra Rumania, porque quedó solo, sí. prácticamente. Sí, sí. Y Polonia también le atacaron entre dos, ¿no? Le atacaron entre Rusia comunista y Exacto, Alemania. exacto. Porque es Fue el como que... segundo en caer. Claro, es que dividimos ahí los frentes. Fue complicado, la verdad. Sí, la verdad que lo hicieron bastante bien en los jugadores, pero dudaron al final. Eso es Sí, lo que lo llevó pues como están ahora, obviamente. sí, Y claro, mientras yo estaba en la guerra de Rumania, obviamente conquistando o sea, al principio estaba en guerra con Rumania, pues conquistando, porque Rumania obviamente tenía tropas contra mí. Y estaba la situación bastante difícil. Y por otro lado, no sé, vi que Italia sí. mandaba unas 8 unidades por mi retaguardia, Por que Venecia. justo tenían una... Exacto, mandó 8 unidades en ese punto, en esa provincia donde tenía mi fortaleza, pero claro, en esa fortaleza solamente tenía una unidad. Sí, Y ellos ya lo sabían, porque ellos me estaban espiando con avión y demás, y ya sabían que yo solamente tenía una unidad. claro. Y claro, Y si él llegaba a tomar esa provincia, que prácticamente me conquistaba todos mis territorios. Iba por la costa, me tomaba mis ciudades y prácticamente no podía hacer nada. y no solo eso, sino que teníamos aquí el aeropuerto de enlace. O sea, era fundamental Exacto. esa provincia. La verdad es que fue un momento muy tenso. De hecho, Francia y yo tuvimos que precipitar el ataque por aquí, que fue cuando ya nos enzarzamos en una lucha Exacto. que, bueno, tengo por ahí un vídeo que supongo que lo colocaré de todo esto quemado y requemado. Sí, sí, O sea, sí. fue horrible. De hecho, Tierra de aparte, nadie. claro, aparte, bueno, estas noches debo decir que no he dormido ninguna noche. He tenido que estar toda No, la que noche despierta. Creo que ninguno. casi nadie durmió. No hemos podido Ninguno durmió. dormir. O sea, llevo casi esta semana sin dormir. Ha sido tremendo. Y claro, ¿qué ocurre? Que hubo un momento que de verdad que pensé que perdíamos la batalla. Y tampoco teníamos más tropas para hacerle frente por aquí. Tuvimos que entrar hasta con Claro, los yo aviones. también. Claro, sí, sí. Ustedes usan todos sus recursos, obviamente. Todo, Y yo también, todo. pues, estaba bastante ocupado contra Rumania, y claro, y se me venía Italia por mi lado, claro, y yo dije, madre mía, ¿ahora qué hago? Que me ataca Italia, que si me toma esa provincia prácticamente me destroza, porque Claro. no tenía, pues, defensa alguna por esa zona. Y claro, que su error, ¿cuál fue el error de él? Pues, dudó. Entonces, A último momento de mandar, o sea, él me mandaba el ataque, ¿no? Para la ujú, provincia, pero ¿qué pasó? Dudó bastante y se retiró. sí, Entonces, eso me dio un alivio, un respiro, pues, para terminar contra Rumania. Y una vez que terminé contra Rumania, pues mandé todas las tropas que tenía, pues, para ayudarlo contra ustedes, porque ustedes prácticamente ya estaban, pues, casi en estamos. las últimas, porque No podíamos, usaron, sí. o sea, usaron todas sus tropas, todos sus Es que aviones yo y estaban aguantando ahí como Es que, pudieron. claro, es que tenía antiaéreos y tuve que mandar todos los aviones contra los antiaéreos. Además, estuve hablando con Isi, que era Francia, y lo estuvimos valorando. Digo, mira, si pierdo los aviones aquí, no puedo hacer frente a desembarcos, ni en Reino Unido, ni los de Canadá.
porque claro, no podía fabricar muchos más aviones. Entonces fue ya la desesperada, tuve que entrarle con todos los aviones. Menos mal que viniste y nos salvaste, porque Sí, sí, ahí ya... en Uf, un momento muy oportuno, la verdad. sí, es que si no, no hubiera perdido los aviones y no hubiera podido parar ni los desembarcos de Canadá por esta zona, que luego lo intentó, ni un posible desembarco de Reino Unido. Ahí, la verdad, fue un momento muy tenso, fue un momento tenso de la batalla. ¿Y qué más podemos contar Y, de los otros frentes que no hemos... y por la zona de Ucrania y Cáucaso, claro, porque tampoco no hay que olvidar que esos jugadores que... O sea, Sí, Rumania, obviamente, otro error que cometió Rumania pues fue dejar pues muchas tropas en la frontera de Ucrania. sí, Porque obviamente creo que ellos tenían pensado pues hacer un ataque conjunto entre tres países contra Ucrania, me parecía a mí. sí. Y luego, claro, Turquía, por eso nosotros pensábamos que Turquía tenía que estar aquí, porque, O sea, claro, o sea, Turquía estaba ahí, es que directamente porque no sé, vimos las unidades en el mar, claro, o sea, entonces ya no nos cuadraba todo. claro. Prácticamente Turquía tenía unidades en Rumania. Ujú, Eso tenía mucho sentido, ¿verdad? sí, sí. ¿Qué pasó? Bueno, dudó y sacó las unidades. Una pena, ya digo. Obviamente porque estaba, sí, sí, una pena, pues, en principio, pues, bueno, estaba nuestro aliado que era Egipto, Sí, pues, haciendo presión en su frontera, en el sur, haciendo presión. exacto. Que Por- es... Sí, sí, Didi. no, 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 nada, quiero decir. Sí, que realmente aquí lo tenía muy bien defendido las dos fronteras. Egipto no podía entrar por aquí. Exacto. Y bueno, por otra parte estaba Cáucaso, que bueno, que digamos que nuestro aliado pues de Ucrania pues la pasó muy mal, la verdad, porque le tomaron pues varias ciudades, porque atacó Cáucaso y atacó Rumania, y entre los dos pues le hicieron bastante daño a nuestro aliado, Sí, que pobre. solamente lo único que pudo hacer nuestros aliados pues le aconsejaban pues que se retirara a sus ciudades y con las tropas que le quedaban pues defendiera pues algunas ciudades. Creo que le quedó solamente una ciudad operativa. Pues no sabría decirte la verdad, porque Eh, esa parte no, sí, sí, no la contemplé tanto. o sea, yo lo vi y bueno, en teoría creo que sí le quedó una ciudad operativa nada más, con fábrica para poder producir. Sí, porque en teoría pues es que lo estaban atacando por lado, es que también lo estaba atacando Polonia. Es que Polonia también lo estaba atacando al Ucrania. pobre lo atacó Los todo tres el países. mundo. No sé cómo ha Sí, sí, aguantado, la sí. verdad, tela marinera. O sea, lo hizo súper bien, ¿eh? Porque otro jugador, si no hubiera sido tan bueno, no hubiera podido aguantar el ataque de tantos países. He de decirlo. O sea, Sí, sí, porque estaba en superioridad numérica, o sea que sí. eran 3 contra uno, que apenas tenía 20 unidades y lo atacaban con 60 unidades prácticamente. Claro, es que hay que pensar que Rusia comunista todavía no había podido llegar a la frontera. O sea, tenía fronteras por aquí, pero estaba contra Imperio Ruso por aquí. Y Pero, contra Polonia por aquí, que también Polonia estaba atacando por ambos frentes. Entonces, exacto. sí, estaba complicada la cosa. O sea, porque Polino también estaba aguantando muy bien, la verdad, en el frente contra pues, Alemania. Claro, Pero bueno, digamos que casi pues Polonia también pues cometió el error de dudar bastante o no se dio cuenta, pero digamos que Hades lo hizo perfecto, tuvo un plan perfecto que era pues atacar por los flancos. sí. Y entonces digamos que aprovechó eso y Polonia, creo que lo que vi, pues Polonia empezó a abandonar sus ciudades, dejar protegidas ciertas zonas donde él se aprovechó para atacar donde él no tenía fortificaciones. Sí. Porque en el centro de Polonia, pues él creo que tenía fortificaciones nivel 3 más o menos, creo que era, nivel 2 nivel 3. Entonces, por los flancos, él no tenía fortificaciones. Tenía dos ciudades libres, así que tenía, pues, ese plan era, pues, atacar por los flancos y hacer presión, pues, obviamente, por esos flancos y deshabilitar las tropas de Polonia. Claro, porque realmente el problema de Alemania era Suecia, que no sabía Suecia. por dónde le iba a desembarcar, si es que le iba a desembarcar. Ahí es donde entraba Gran Finlandia, que también tenía un problema, porque tenía que apoyar tanto contra Suecia como contra Imperio Ruso. Y encima estaba aquí, que estaba totalmente aislado. Ahí tuvo Sí, sí, o sea bastantes que problemas. dividió tropas para Imperio Ruso y contra Finlandia, o sea, Claro, contra Suecia. claro, ahí tremendo también, ¿eh? Porque aquí había un papelón en esta frontera. Tenía Suecia muchísimas tropas aquí, muchísimas defensas, y no era fácil atacar por
esta zona de aquí. Pero claro, también O sea, tenía que vemos en atacar. pantalla que prácticamente pues pudo tomar pocas ciudades, pues, o sea, 3 provincias pudo tomar Finlandia. Claro, porque claro, este territorio es muy duro de conquistar. Yo he jugado antes con Suecia en otros retos, no en este mapa, en el de 10, y es realmente complicado conquistar Suecia. Entrar por O aquí, sea, los dos, exacto, los dos jugadores, o sea, lo hicieron bastante bien. sí, Y pues creo que no sé qué pasó, pero digamos que Finlandia pues tuvo, no sé, pues lo hizo muy bien y pues tuvo la ventaja por un momento y empezó a eliminar las unidades de Suecia y avanzar pues tranquilamente por su territorio. claro, porque él tenía un dilema. Era, ¿qué hago? ¿Dónde coloco las tropas? Voy a por Suecia, pero claro, no podía dejar este frente sin tropas, tenía que apoyar también por aquí. De hecho, conquistó todo esto de Imperio Ruso. Me refiero que es que el dividir tropas, mientras que Suecia las tenía todas. Entonces, ¿me meto en guerra con Suecia que tiene todo y yo solo tengo la mitad de tropas? Complicado, pero claro, tenía que meterse, que es lo que hizo. Al final se tuvo que meter en la guerra, porque si no, Suecia podía atacar por aquí a Alemania y hacer un roto. Fue complicadísimo. La verdad es que esta zona de aquí, realmente complicada. Y Sí, Rusia, sí, o sea, sí, muy, o sea, sí que iba a ser de Rusia. sí, que Rusia comunista tenía el mismo problema, más o menos. Tenía por aquí a Polonia y tenía Imperio Ruso. Entonces, claro, ellos dos no podían ayudar a Ucrania. Estaba prácticamente solo Ucrania, el pobre. Ujú. Vamos, O tremendo. sea, prácticamente fue una lucha de 1 versus 2 Sí, porque prácticamente casi todos tenía que dividir, o sea, o sea, exceptando por algunos países creo que era Libia, Egipto y Argelia y yo creo que era, no sé, bueno, más o menos. Digamos que teníamos la lucha pues de 1 versus 1, ¿no? bueno, Por lo demás, pues los otros, ¿sí? Argelia, recuerda que también tuvo que pegarse contra Canadá. Y el pobre Sí, es era uno cierto. contra dos. O sea, Sí. bueno, tú Uno también, que contra te uno. tenías que pegar. Es que realmente un uno contra uno, creo que no ha habido. O sea, es lo que teníamos planeado, entre O sea, comillas, pero hubo momentos breves de 1 contra 1, obviamente, pero luego sí, ya la cosa se complicó y sí o sí teníamos que luchar contra dos a la claro. vez. Por eso, porque tú estabas contra Italia, contra Rumanía, contra... Y yo Contra Turquía, sí, estaba en tres frentes. Estaba contra, por aquí, contra Marruecos con los aviones, contra Italia y contra Reino Unido. O Italia sea, y Reunido, sí. Francia igual. O sea, tremendo, tremendo, tremendo. O sea, este partido, o sea, si no hubiéramos hecho lo que hubiéramos planeado, Mm, pues la verdad lo hubiéramos tenido muy difícil. Y la verdad que el equipo contrario, que es Potencias Mundiales, que es la alianza esa, fue que tuvimos el desafío, sí, que la verdad que lo hizo muy bien, o sea, lo sí, planificó bastante bien y sí, sí, sí. pues son muy buenos jugadores y la verdad que pues digamos que hubo situaciones pues bastante complicadas que sí o sí teníamos que ir a nuestro chat privado y decir, chicos, ¿qué hago ahora? Sí, sí, de hecho, Ayuda, hasta nos consejo. tuvimos que conectar en voz y todo, porque hubo momentos tremendos, ¿verdad? O sea, realmente, Sí, sí, o sea, prácticamente creo que éramos los 10 conectados en el chat de voz, sí, es o verdad. sea, los otros escuchando y nosotros planificando, claro, qué hacíamos, Eh, pidiendo consejos más o menos Es que, por la situación que claro, llevábamos. es que hay que entender que realmente es en los 3 días de paz cuando planificas lo que va a ser. O sea, lo que va a ocurrir está en esos 3 días de paz. Luego, cualquier Ujú. variación de ese plan que hagas, hay que hablarlo mucho, porque todas las tropas ya van en consecuencia con el plan previo, por decirlo así. Entonces, claro, cambiar cualquier tipo de estrategia puede modificar todo en el mapa. De hecho, yo creo que eso es lo que ha hecho que nosotros ganemos y el otro equipo no. O sea, porque ellos no sé en qué momento cambiaron el plan. Cuando Turquía empezó a sacar por aquí tropas, esos que tenían un plan y lo Sí, modificaron. sí, Creo yo, que no lo sabemos. A ver, es ya nos cierto. comentarán ellos a ver que, si fue así o no. Estos dos son todo Sí, suposiciones. la verdad porque la verdad me gustaría saber qué pensaba el otro equipo, cuál era su planteamiento, Sí, cuál era la estrategia planeada que tenían en mente, ciertas cosas que no tuvieron en cuenta, pues también nos gustaría saber pues su opinión, obviamente, ¿no? claro, Pero obviamente lo estamos contando de nuestro punto de vista, claro, solamente hacemos hipótesis, obviamente, claro. porque lo que hemos vivido hasta ahora pues fueron pues duras batallas, fueron duras batallas, pero a la vez, a la par que, bueno, que esos buscamos pues esos pequeños momentos donde un jugador comete un error, comete un Sí, fallo y duda.
Entonces eso es lo que nos dio pues prácticamente la ventaja más o menos en la Claro, guerra. claro, porque nuestra estrategia sí que es verdad que más o menos la que habíamos planificado en los 3 días de paz es lo que hicimos, básicamente. Sí, Lo llevamos a cabo. Hubo pequeñas modificaciones que son las que tuvimos que hablar, porque claro, en ciertas batallas las cosas no se presentan siempre como las planeas, entonces hay que modificar. Pero yo creo que la estrategia que hicimos de comienzo fue bastante acertada, la verdad. Estoy contenta con eso. Todos exacto. planificamos bastante bien las tropas que teníamos que hacer y dónde las teníamos que llevar. Porque claro, por ejemplo, en mi caso, yo solo podía hacer aviones, no podía optar por nada más. Porque sin aviones no podía, con mis tropas terrestres, ¿qué iba a hacer si no llegaban a ninguna parte del territorio? Exacto, Era, exacto. era eso. O en tu O sea, caso, porque sí, exacto, en mi caso solamente, porque no sé si, pues, lo único que hice fue hacer el enfoque en hacer unidades terrestres y claro. obviamente submarino, obviamente para proteger mi costa, pues, Ujú, y obviamente enfoqué mi economía pues en hacer pues fábrica nivel 5. Pues ujú. estamos al día 7 y ya tengo pues prácticamente la fábrica nivel 5 y ya con eso pues me dio pues casi un respiro porque empezaba a sacar unidades como si fueran pues no sé, pues hamburguesa o lo que sea, Churros, como decimos churros, no sé, aquí. ¿viste? Como churros, Churros. como le dicen ustedes. Sí, claro, Eh, es que era eso. Eso también lo miramos desde el principio, lo que iba más o menos a fabricar cada jugador. Cada Eh, jugador y también el equipo contrario también vimos que también estaban haciendo enfoque en aviación como Reino Unido, ujú. como otros países también, no sé qué más países habían hecho otro tipo de enfoque. Sí, bueno, por ejemplo, Canadá, que iba, no sabíamos muy bien por dónde nos iba a salir, o Marruecos, que estaba haciendo el enfoque defensivo. Entonces, claro, ahí está, o sea, cada país hizo su propio enfoque y, claro, toda nuestra estrategia se basaba en hipótesis que luego podían ser ciertas o no. Claro, la aviación, yo hice muchísimos cazas porque sabíamos que en algún momento Reino Unido tendría que desembarcar. Claro, él hizo lo correcto, hizo bombarderos navales, tenía cazas, tenía de todo para ese desembarco. Si no llegamos a hacer el 2 por uno que digo yo, los dos unir los Ujú. cazas, no paramos eso. Entonces, pero claro, eso ya lo teníamos que tener hecho de antes. Eso empezamos a hacerlo a partir del día 1. Yo empecé ya con la aviación Exacto. en cuanto lo O primero que sea, saqué, o sea, eh, sí, sí, o sea, cada uno tenía que hacer pues los enfoques del primer día, o sea, cuando sí. empieza la partida ya tenían que hacer los enfoques, es decir, en algunos era la aviación, en otro Ujú, era lo naval, porque había que claro. prevenir que el desembarco de Canadá, obviamente que se venía para Sí, invadir, claro. Entonces, el primer día sí o sí teníamos que decir, bueno, empezar a fabricar pues submarinos para mandarlo a la zona esa para prevenir cualquier desembarco de Canadá y eliminar las exacto. tropas, obviamente. Exactamente. Y básicamente yo creo que ya habríamos comentado más o menos todo, ¿no? ¿Alguna cosa más que añadir? Pues la verdad que no, pues hemos comentado pues la situación en general y decir, bueno, en conclusión pues que ha sido una experiencia bastante grata porque fue nuestro Ujú. primer desafío que tuvimos de 10 contra 10, Es ¿no? verdad. Sí, sí, totalmente. La verdad es que agradecemos mucho la oportunidad al otro equipo de haber podido jugar este reto. Ha sido muy divertido. Eso sí, muy cansado. No he dormido nada. No sé, tú tampoco, ¿no? Creo que no hemos podido No, dormir no, ninguno. que prácticamente casi nadie dormía, o sea que algunos chicos pues se quedaron pues, o sea, como yo, nos quedamos hasta las 5 de la mañana o más sin dormir, Sí, o sea, prácticamente pues unas 30 horas sin dormir, o sea, sí, ha o sido más. horrible. Sí, Ha sí, sido horrible, sí. ha sido horrible. Yo un día más de guerra y yo no lo aguanto. Yo dejo ahí todo y Sí, digo, yo tampoco. pegadme, que me voy, por favor. Ha sido tremendo, ha sido tremendo. Bueno, pues entonces voy a despedir ya aquí el vídeo. Sí, dale. Sí, muchísimas gracias a todos los que habéis visto esta serie. Muchísimas gracias al otro equipo y a nuestro equipo, que de verdad, equipazo. Estoy súper feliz de haber jugado con vosotros. Y hasta aquí el vídeo. Espero que hagamos muchos más retos de este estilo. Y de verdad, ha sido genial poder jugar esto. Así que bueno, aquí lo dejamos. Un beso para todos. Esperemos que podáis visitarnos en nuestros canales y nos vemos por ahí. Chao, chao. Chao, chao.